Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas, de las historias de amor, y por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado flotando en el aire, una confesión que ha sacudido los cimientos de su relación. Kerem Bürsin confiesa celos de Hande Erçel. Sí, lo escuchaste bien, nuestros queridos Serkan y Eda, o más bien, Kerem y Hande, no son inmunes a esos sentimientos que todos hemos experimentado alguna vez. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más interesante del mundo del entretenimiento. Un clic y listo. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es puro drama, amor y sobre todo, mucha verdad. Todo este revuelo comenzó como suele suceder en el mundo de las celebridades, a través de las redes sociales y de algunas entrevistas filtradas, o más bien, de comentarios que los propios protagonistas hicieron en público y que luego fueron analizados al milímetro por los fans y la prensa. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nació en el set de Sen Kalkapm, o Te golpeé la puerta en español, una novela que conquistó corazones a nivel mundial. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como era de esperar, traspasó la ficción para convertirse en una relación real, una que ha sido seguida con fervor por millones de seguidores. Hemos visto innumerables fotos juntos, viajes románticos, gestos de cariño públicos y privados que nos hacían soñar con su amor. Parecían la pareja perfecta, la que todos desearíamos tener. Pero como en toda relación, especialmente una bajo el escrutinio público, hay altibajos, y parece que los celos han jugado un papel importante en su historia. Los rumores de celos por parte de Kerem no son del todo nuevos. Siempre ha habido momentos en los que se ha especulado sobre su reacción ante ciertos compañeros de reparto de Hande, o ante situaciones profesionales que podrían haberle generado inseguridad. Sin embargo, lo que esta vez parece ser una confirmación, o al menos una fuerte insinuación, viene directamente de él. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó sobre los desafíos de mantener una relación en el ojo público, Kerem hizo una pausa, algo que rara vez hace, y con una sonrisa un poco nerviosa, admitió que si bien confía plenamente en Hande, a veces la exposición a otros hombres en el ámbito profesional, incluso en un contexto laboral, puede generar ciertas emociones. Dijo algo así como, es natural, ¿verdad? Ver a la persona que amas interactuar tan cercanamente con otros hombres, incluso si es puramente profesional, puede despertar algo en ti. No es desconfianza para nada, es más un sentimiento de protección, quizás. Un recordatorio de que ella es muy deseada, y eso está bien, pero a veces te hace pensar un poco. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una confesión directa de celos. No hablamos de celos enfermizos o posesivos, sino de esa punzada de incomodidad que puede surgir cuando vemos a nuestra pareja en situaciones que, aunque inocentes, nos recuerdan la atención que recibe de otros. Es un sentimiento humano, pero en el contexto de dos figuras públicas tan admiradas, cobra una dimensión diferente. Los fans, como era de esperar, se dividieron. Algunos aplaudieron su honestidad, valorando que compartiera una emoción tan vulnerable. Otros, sin embargo, se preocuparon por si esto podría generar tensiones en la relación, o si Kerem podría estar proyectando inseguridades. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación, esta confesión ha añadido una capa más de complejidad a su ya fascinante historia. Recordemos que Hande Erçel es una actriz de inmenso talento y belleza, y ha trabajado con una gran cantidad de actores masculinos a lo largo de su carrera. Cada proyecto es una nueva oportunidad para que su talento brille y, consecuentemente, para que sea admirada. Y eso es algo que, por un lado, celebramos. Pero por otro lado, como Kerem sugiere, también puede ser un campo de juego delicado para una relación de pareja. ¿Podría esta confesión de celos ser una señal de que Kerem se siente un poco amenazado por la atención que Hande recibe? ¿O es simplemente una reflexión honesta sobre los matices de una relación en la industria del entretenimiento? La verdad es que a menudo, las relaciones de pareja se fortalecen cuando las parejas son capaces de comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos, incluso aquellos que pueden ser un poco difíciles de admitir. Podríamos pensar en situaciones específicas.
Por ejemplo, en Senkalkapm, Ande compartía escenas muy intensas y románticas con Kerem, pero también interactuaba con otros personajes masculinos que añadían drama a la trama. ¿Se sintió Kerem alguna vez incómodo con alguna de estas interacciones, incluso sabiendo que eran parte del guión? Es difícil decirlo con certeza, pero la confesión abre esa puerta a la especulación. También es importante considerar la presión mediática. Cada paso que dan, cada foto que publican, es analizada. Si Ande publica una foto con un amigo o colega, inmediatamente surgen rumores y especulaciones. Esto puede ser agotador para cualquier pareja, y es posible que Kerem, como hombre público, haya sentido la necesidad de expresar cómo esta constante atención a Ande, incluso en un nivel superficial, puede afectarle. Lo que es admirable de Kerem es que no ha hecho acusaciones ni ha mostrado un comportamiento posesivo en público. Su comentario fue más bien una introspección, una admisión de un sentimiento humano y natural. Dijo que confía en Ande y eso es fundamental. La confianza es la piedra angular de cualquier relación sólida, y parece que a pesar de estos momentos de celos, la confianza entre ellos permanece intacta. Además, su confesión podría interpretarse de otra manera. Podría ser que Kerem se esté dando cuenta de la intensidad con la que Ande es admirada y querida por el público, y que esto, más que un celo posesivo, sea una especie de asombro y orgullo por el impacto que Ande tiene. Es como decir, «Wow, mi pareja es increíblemente talentosa y atractiva, y es natural que mucha gente la admire». A veces, eso me recuerda lo afortunado que soy de tenerla a mi lado. La propia Ande ha sido muy reservada sobre los detalles de su relación, eligiendo enfocarse en su trabajo y en el amor que comparten en privado. Sin embargo, su reacción a estas declaraciones de Kerem, si es que la ha habido en público, tampoco ha sido reveladora. Esto demuestra una madurez en su relación, donde no sienten la necesidad de airear sus problemas o sus sentimientos más íntimos a la prensa. En el mundo de las redes sociales, donde todo se exagera y se amplifica, es fácil caer en la tentación de interpretar cada palabra, cada gesto como una señal de crisis o de triunfo. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades también son personas con emociones complejas. Podríamos preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar? Si tuviéramos una pareja extremadamente atractiva y talentosa, que constantemente es el centro de atención, ¿no sentiríamos en algún momento esa pequeña chispa de celos, esa necesidad de reafirmar que ella, o él es nuestro? Es un sentimiento que, bien gestionado, puede ser una muestra de amor y aprecio. La belleza de la relación de Kerem y Ande a pesar de estos momentos, es que han logrado construir algo muy sólido. Han superado la presión de la fama, los rumores constantes y las exigencias de sus carreras. Su amor, que comenzó en la pantalla, ha demostrado tener raíces profundas en la vida real. Y es precisamente esta autenticidad la que sus fans admiran. Ver a Kerem admitir una emoción tan humana como los celos, en lugar de pretender ser un robot inmune a los sentimientos, lo hace más cercano, más real. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay dos personas que navegan por las complejidades del amor, la fama y la vida. Quizás esta confesión sea también un mensaje para nosotros. Un recordatorio de que en nuestras propias relaciones, es importante comunicar nuestros miedos y nuestras inseguridades de manera saludable. No se trata de culpar al otro, sino de compartir cómo nos sentimos y de trabajar juntos para construir una relación más fuerte y más comprensiva. ¿Y para Ande, qué significa esto? Significa tener a un compañero que la ama tanto que siente esa ligera incomodidad ante la atención que ella recibe. Significa tener a alguien que la protege, no de forma posesiva, sino de forma afectuosa. Y eso, sin duda, es una señal de un amor profundo. En resumen, Kerem Bürsin ha confesado sentirse celoso de Ande Erçel. No de una manera posesiva o destructiva, sino más bien como una reacción natural ante la admiración que Ande genera. Es una confesión que nos muestra la humanidad de estas dos estrellas, las complejidades de una relación en el ojo público y la importancia de la confianza y la comunicación. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Kerem y Ande. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis de la confesión de Kerem Bürsin sobre sus celos hacia Ande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de este sentimiento, la forma en que ha sido recibido por el público y los fans, y lo que esto podría significar para su relación.
Os visto que, lejos de ser un signo de debilidad, esta admisión de vulnerabilidad puede ser vista como una muestra de la profundidad de su amor y de la confianza mutua que se tienen. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto sea posible y lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que los celos son algo natural en una relación, incluso en el mundo de las celebridades? Déjenme sus pensamientos, sus comentarios y sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. También, si creen que alguien más podría disfrutar de esta información, por favor compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Unirse a nuestra comunidad es fácil, rápido y, lo más importante, completamente gratis. Denle a la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que aman del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao.